Los ríos, por sus cauces longitudinales, tienen sus movimientos. Además, movimientos transversales. Por eso es que cambia de cauce, forma brazos de ríos o forma islas, ya sea por sedimentación o por el continuo movimiento que presenta es en el transcurso de su época de existencia geológica. Por eso es importante analizar por qué cambian los cauces de los ríos o por qué se forman islas, ya sea por bajones del nivel del agua o por sedimentación. Por eso vamos al pizarrón. Sobre este aspecto que viene presentando desde el año 1970, desde los años 70, y que hoy en día está más caldente que sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas, que tiene en polémica Colombia con Perú. Es importante conocer para la definición de linderos, para poder hacer una valoración. La definición del lindero es la base de una solución. Por eso hay que conocer el relieve del río, de orilla a orilla. Para eso hay que hacer secciones transversales, conocer el relieve de la zona que viene en litigio o en problema fronterizo por la isla Santa Rosa, para definir por dónde va la vaguada, que es la definición del lindero en este río Amazonas entre Colombia y Perú. Muy buenas. Desde la triple frontera colombo-peruana-brasilera, el señor Mardoqueo Cubio Suárez, ubicado en Tabatinga, Brasil, manifiesta que cómo se valora y se define los linderos fronterizos con relación de la isla Santa Rosa de Leticia o Santa Rosa de Amazonas o Santa Rosa de Yarabí. Para eso hay que conocer fundamentos básicos, técnicos de topografía, de batimetría, para llegar a exponer la definición y la ubicación geográfica a qué país, si es a Perú o a Colombia, pertenece a Santa Rosa. Llámese como Yarabí o de Leticia o del Amazonas. Entonces, vamos a continuación a dar un enfoque de topografía. Muchas personas ven algunos planos topográficos o aprecian cartografía y ven unas curvas así y no sabe interpretarlas porque desconoce sus enfoques al respecto. Por ejemplo, si estamos apreciando una cartografía y vemos unas curvas así, esto no nos indica nada, pero si apreciamos una numeración que, por ejemplo, dice aquí 10, esta que corresponde a 20, esta corresponde a 30 y esta corresponde a 40, ¿esto qué significa? Y si hacemos ¿esto qué significa? Que es una loma. ¿Y por qué es una loma? Si hacemos esta vista en planta y si apreciamos en perfil y hacemos un corte aquí en este lado, vemos y ahí hacemos el corte acá. Esta sería la 20, esta la 30 y esta la 40. Hay un trencito y empieza a bajar a 30, 20 y 10. Esta sería la 10. Entonces es un cerro o una loma. Pero si el hecho es
viendo las mismas curvas de nivel. Ya aquí es 10 inicialmente, aquí es 40, pero indicamos que ya esa no es 40 aquí, sino que es 10 acá, aquí 20, aquí 30 y es 40. Entonces, ¿qué pasa? Entonces nos viene a indicar que esto ya no es una loma, sino que es una especie de lago donde la menor altura estaría prácticamente aquí en el fondo, aquí en esta parte de los 10 y vuelva a subir acá a 40 y aquí esta sería la 30 de acuerdo a la curva de nivel y esta sería la 40. Entonces hay que saber interpretar la cartografía o los planos topográficos. Planos topográficos indica que es plano topográfico que indica que hay planimetría y que hay altimetría. Entonces mucha gente dice, hagamos un plano topográfico solamente con los linderos, pero sin curva de nivel. Entonces eso sería un plano planimétrico. Y cuando ya tiene las curvas de nivel, ya es con altimetría. O, o aquí análogamente la batimetría, que es altimetría, medición de altura sobre la superficie y batimetría sobre profundidades. Entonces, en este caso sería batimetría, porque esto pues es como un lago, y aquí es un cerro o una loma. Entonces hay que saber interpretar la cartografía, los planos y sobre todo definir, porque esto es importante. En muchas regiones, zonas o departamentos, estados o países utilizan la planimetría para definir linderos o fronteras. Por ejemplo, aquí en esta parte, la parte más alta, sirve el lindero la divisoria de agua. ¿Por qué? Hacia este lado, cuando llueve o hay escorrentía, coge el agua hacia un lado o coge el agua hacia el otro lado. Y cuando hay, en el caso de lagos, lagunas o ríos, alguna frontera se demarca por la máxima profundidad que posea el río, que posea el lago o que posea cualquier vertiente hídrica, natural. Entonces, máxima profundidad sirve de lindero. Con respecto a los límites con el río Amazonas, entre Colombia y Perú, es importante tener en cuenta estas palabras: vaguada o Tagüet, que de acuerdo a los tratados entre estos países de 1922, Lozano-Salomón, o del 29, o del 34, sobre el Tratado del Río de Janeiro, en donde hace referencia los límites por el río Amazonas. Es importante resaltar que el lindero por el río Amazonas, por el río Amazonas no es el ancho del río, sino la vaguada o el Taurus. ¿Qué es esto? La vaguada es la máxima profundidad o la altura más baja que posea el río en su cauce, y sería el límite por esta
por esta línea de vaguada. Entonces, si con el tiempo aparece o se forma una isla a un lado o a otro lado de esta línea vaguada, si estamos aquí, el norte es hacia allá y este es el río Amazonas, hacia el norte sería Colombia o el trapecio amazónico, y aquí estaría prácticamente Leticia, en la triple frontera, y esta sería Perú. Si aparece una isla en este costado de la vaguada, sería en jurisdicción de Colombia, y si aparece una isla por este costado, sería peruana la isla. Entonces es importante por ecosondas hacer batimetrías transversales sobre el río para encontrar esta línea de vaguada o de tideway, para definir por dónde va el verdadero lindero. No es que me supongo que es acá Perú o que pertenece a Colombia o que a esta nueva isla es peruana o es colombiana. Es definir esta línea que por tratados internacionales ya existe, ya indica que la máxima profundidad del cauce que define el lindero entre Colombia y Perú por el río Amazonas, basándose en la línea de vaguada. Entonces, es decir que, por ejemplo, Santa Rosa es o no es de un país o es del otro. Entonces, primero hay que definir la línea y segundo, si no hay acuerdos bilaterales a otra instancia internacional. Si la isla está al norte de la vaguada, esto genera que el canal norte que colinda con Colombia, el menos ancho, se debe realizar continuo dragado, porque esa isla está conformada por sedimentos. Si no se hace dragados permanentes, con el tiempo se va a unir esta isla, va a tapar el brazo norte del río Amazonas y va a unirse al trapecio amazónico. Entonces, y otro aspecto perjudicial es el enfoque del impedimento de la libre navegabilidad por aguas internacionales. Entonces queda prácticamente Leticia aislada para una navegabilidad libre, permanente, coherente a tratados internacionales. Aquí estoy haciendo el famoso trapecio amazónico, el río Amazonas. Río Amazonas. Esto sería Perú. Esta sería la isla Santa Rosa. Por acá estaría Leticia. Por acá la ciudad brasilera de Tabatinga. Entonces el litigio es por o el litigio no, las conversaciones, los requerimientos de Colombia, Perú, es por la isla de Santa Rosa. Porque prácticamente esta isla apareció en la década de los años 1970 y para Colombia, para los colombianos, esta isla es de Colombia y para los peruanos es del Perú. Entonces, para definir por los tratados preexistentes sobre la terminología que indica que
que el lindero es la frontera por el río Amazonas entre Colombia y Perú, es la vaguada, o sea, la máxima profundidad que tiene la línea de máxima profundidad. Haciendo secciones transversales se va encontrando, si se hace una sección transversal por acá, otra por acá, otra por acá, y se va encontrando la máxima profundidad, y luego se une, supongamos que es acá, la otra dio por este lado, la otra dio por este lado, entonces daría una línea y el lindero sería por acá. Pero en el caso que no fuera la vaguada, no fuera ahí, sino que fuera por este lado, entonces el límite sería este, la frontera sería esta, y Santa Rosa sería de Perú. Pero si es en este lado la vaguada, la máxima profundidad de la de Santa Rosa sería de Colombia. Entonces son acuerdos primero de conversación preliminares. Si no hay alguna concordancia, algún acuerdo definitivo, tocaría buscar intervención internacional para definir la pertenencia de Santa Rosa. Algunos dicen que la máxima profundidad está por acá, entonces sería de Colombia, pero no es de suponer, sino hay que hacer sondeo, hay que encontrar la vaguada para definir en qué lado está Santa Rosa, de acuerdo a lo preestablecido en los acuerdos antes indicados de 1922, 1929 y de 1934. El programa de esta isla, Santa Rosa, es que está impidiendo la libre navegación de la gente de Leticia para entrar prácticamente al máximo caudal y poder navegar. Entonces le tocaría a la gente de Leticia, a los colombianos, pasar por territorio o zona jurídica del Perú si fuera Santa Rosa peruana. Entonces, es un problema de analizar, definir. Y si Santa Rosa es colombiana, se valora con las terminologías del país de Colombia para realizar los avalúos. Y si es peruana, se puede realizar avalúos con la legislación peruana. Y sobre la frontera, el límite real de la frontera, técnicamente por tratado preestablecido, es buscar la vaguada. Máxima profundidad, uniendo secciones transversales con sondeo y encontrar en las secciones transversales al río Amazonas, encontrar la famosa vaguada para ver por dónde va, si es por este lado o por este lado, y subsanar malas interpretaciones o suposiciones sin fundamento técnico. Para eso están ya los acuerdos internacionales entre estos dos países realizados años atrás. En Camalonjas Internacional valoramos lo que más te importa.